Buenas tardes, no lo podemos escuchar. ¿Podría prender su micrófono, por favor? Sigue apagado. A ver, puede prender. Sigue apagado su micrófono, profe. No le escucho, no le escucho. No se escucha, doctor. Tendría que prender su micrófono. Ya, ahora sí. Sí, doctor, ahora le escucho. Ya, ahora Ya, sí. doctor. Podemos dar inicio, doctor. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Héctor Josué Verástegui Guaynate y vamos a continuar con este diplomado de plenos casatorios civiles. El día de hoy tenemos que estudiar uno de mis favoritos, que vendría a ser el octavo pleno casatorio civil, ¿sí? Fue uno de los plenos que más se hizo esperar, ¿sí? Creo que se dieron el noveno y el décimo y todavía no salía el octavo, que fue algo fue un poco, se hizo esperar bastante, bastante. Sí, a ver, bueno, tenemos primero el caso, sí, el caso sobre el que versa este proceso, perdón, este pleno. Y este pleno versa primero sobre una demanda de nulidad de acto jurídico que interpone la señora Karina Judy Choque Jacay en contra de Joel Samuel y Rocío Ceballos Gutiérrez, así como Marta Matos Araujo, ¿no? ¿Qué solicita la señora Karina? Solicita que se declare la nulidad de la escritura pública de compra-venta de fecha 23 de enero del 2012 y del acto jurídico que lo contiene, ¿no? Celebrada, ¿entre quiénes estaba celebrada esta escritura pública? Entre Catalina Genoveva Jacay Apolinario y Rocío Ceballos Gutiérrez. Sí, esa es la primera compra-venta de la que se estaba solicitando su nulidad, entre Catalina Genoveva Jacay y Rocío Ceballos Gutiérrez. Y accesoriamente también se estaba pidiendo la nulidad de la escritura pública de fecha 15 de septiembre de 2012, ¿no? Que fue celebrada entre Rocío Ceballos Gutiérrez y Marta Matos Araujo, ¿sí? ¿Cuál era el fundamento de la demanda en este caso? La demandante sostenía que el bien objeto de la transferencia, ¿no?, que era un predio ubicado en el pasaje Las Estrellas, sin número, del distrito de Tambo, provincia de Huancayo, ¿sí? Que era un bien realmente pequeño, tenía una extensión de 73 metros cuadrados, ¿no? Interior B, número 230, sostenía que este bien fue adquirido por una sociedad de gananciales que estaba conformada por sus padres. ¿Quiénes eran sus padres? Norberto Choquehualpa y Catalina Genoveva Jacay Apolinario, ¿no? Y que luego, ¿no?, la demandante, ¿no?, al fallecimiento de su madre, es decir, es declarada heredera, ¿no?, conjuntamente con su medio hermano Joel Samuel Salazar Jacay, y al fallecimiento de su padre fue declarada heredera de tal, ¿no? En el mencionado lote de terreno se ha edificado una casa de 2 pisos con el peculio de la sociedad de gananciales antes mencionada, así como de la actora, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Valiéndose de que su madre se encontraba muy enferma, ¿no?, Joel Samuel Salazar hizo de que la causante vendiera el predio por motivo de litis como si fuera soltera, ¿no?, aprovechando que no había variado su estado civil en el Registro Nacional de Identificación y estado civil, o sea, en la RENIEC, ¿no? La venta se hizo a favor de la conviviente de el señor Joel, que se llamaba Rocío Ceballos Gutiérrez,
a un precio muy bajo. A ver, vamos a ver si nos estamos entendiendo. El predio era tanto de la madre como del padre de la demandante, ¿no? Pero es lo que ella afirma en su demanda. Sin embargo, de los hechos vamos a darnos cuenta que la señora, la madre, si bien es cierto, aparece en su DNI como soltera, y por eso es que ella puede disponer del predio, ¿no? Y se lo vende a su nuera prácticamente, ¿no? Se lo vende a su nuera, ¿no? A un precio muy bajo. La venta se hizo a favor de la conviviente, no era su nuera, porque no eran casados, pero era la conviviente de su hijo, ¿no? A un precio muy bajo, reiteramos, el cual dice, nunca fue entregado a la madre. Encima que se hizo una compra-venta a un precio muy bajo, el dinero pagado nunca fue entregado a la madre, por cuanto no se utilizó ningún medio de pago, dice, y asimismo no existió fe notarial de la entrega y recepción del dinero. En esa época dice que el valor del terreno, sin contar la edificación realizada, era superior al valor de la venta efectuada, por lo que los actos jurídicos objeto de nulidad adolecen de simulación absoluta y una finalidad ilícita. Esas eran las dos razones por las cuales se estaba demandando nulidad de acto jurídico en el caso concreto: simulación absoluta y fin ilícito, ¿no? Dice, porque fueron celebrados con el único propósito de despojarla de su herencia. El único propósito de despojarla de su herencia. Además, dice que el acto jurídico el 23 de enero del año 2012 no cuenta con la intervención de su padre, ¿no? Dice, se señala también en la demanda, ¿no?, que Marta Matos Araujo era, me parece, si mal no recuerdo, bueno, la segunda compradora. La primera era Rocío Ceballos, ¿no?, que era la conviviente del hermano de la demandante e hijo de la vendedora, ¿no? Y la segunda compradora fue Marta Matos Araujo. Dice que Marta Matos Araujo era una persona cercana a Rocío Ceballos Gutiérrez, siendo un adquirente de mala fe por cuanto conocía que el predio materia de litis pertenecía a una sociedad de gananciales conformada por ambos padres de la demandante, ¿sí? Eso es lo que dice la demandante, ¿no? Las compras-ventas, se vuelve a señalar, a reiterar que ambas compras-ventas están impregnadas de simulación absoluta, fin ilícito y contravención a normas que interesen al orden público y la moral, ¿no?, vulnerando los postulados de tutela contemplados como derechos subyacentes que tienen amparo legal en los artículos 219, incisos 4, 5 y 8, que guardan concordancia con los requisitos de validez del acto jurídico establecidos en el artículo 140 del Código Civil, ¿verdad? Puesto que señala que se han realizado estas compras-ventas entre parientes con la intención de despojarla de la herencia de sus padres bajo la apariencia de un tercero adquirente de buena fe, ¿no? Se admite la demanda, ¿no? Se da trámite a esta demanda de nulidad de acto jurídico en el proceso de conocimiento. La señora Rocío Ceballos es la que contesta la demanda y señala, ¿no?, de que la escritura pública del 23 de enero del 2012 fue celebrado ante un notario público, ¿no?, quien comprobó el estado mental y la voluntad de la vendedora, ¿no? Y en ese momento dice que recibió el monto total del dinero pagado en presencia del notario y quien certificó firmas y huellas digitales. Señala también la señora Rocío que no conocía del padre de la demandante y que desconocía completamente que la vendedora era casada, puesto que en su DNI aparecía como soltera. También contesta la demanda la señora Marta Matos Araujo, quien era la última compradora, señalando que dicha compra-venta no es un acto jurídico formal que reúne todos los requisitos legales, que se encuentra y que no se encuentra, afectada por ningún vicio que invalide
dicha compraventa, ¿verdad? Que fue pagado, el precio pactado fue pagado a totalidad, que se ha cumplido con todas las formalidades y que la compraventa se realizó de buena fe, de manera transparente, que no se puede cuestionar absolutamente nada en esta compraventa. Además, señala un dato muy importante. Dice que ella desconocía que la anterior propietaria era casada. Así que ese detalle es importante. ¿Qué más? Contesta también la demanda del hermano de la demandante, señalando que las escrituras públicas de las cuales se pretende su nulidad en realidad han cumplido con todas las formalidades previstas y exigidas por la ley. Además señala que el predio fue adquirido por su señora madre sin participación y sin ningún aporte del padre de la demandante. Y que la construcción sobre el bien fue realizada con el dinero que obtuvo trabajando. O sea, básicamente está diciendo el hermano, oye, esa casa yo la he construido. Agrega que su madre nunca se ha identificado como casada y que siempre se ha identificado como una persona soltera. Y prueba de ello es su documento de identidad, ¿sí? Además tenemos, ¿qué más tenemos? Que en primera instancia, el juez del tercer juzgado civil de la Corte Superior de Justicia de Huancayo declara infundada la demanda de nulidad de acto jurídico en todos sus extremos. ¿Qué dice el juez de primera instancia? El juez de primera instancia sostiene que existió voluntad de la madre de la demandante de que el predio submateria de litis no sea considerado como un bien de las sociedades gananciales. O sea que fue algo intencional, sino todo lo contrario. Siempre el bien se identificó como un bien propio, y al ser un bien propio, solamente era necesario la firma de la madre, ¿no? Señala el juez un argumento que era un poco descabellado. Sin embargo, este juez dice que existió una separación de hecho al momento en que la madre adquirió el predio, por lo que el artículo 315 del Código Civil no es aplicable a los actos que se celebren sobre dicho bien, siendo entonces un bien adquirido a título propio y exclusivo de la madre de la demandante. Añade que no se ha acreditado que la construcción edificada sobre el terreno se haya realizado con dinero de la sociedad conyugal ni con dinero de la demandante. O sea, el juez de primera instancia no estaba negando que probablemente existió un matrimonio o que existió una partida de matrimonio, sino que, ya, al margen de que exista o no una partida de matrimonio, y en verdad creo que sí existe una partida de matrimonio, al momento en que compró el inmueble, decía el juez, acá ha habido una separación de hecho, y por lo tanto no se aplica el 315. Pero eso no es así, ¿no? O sea, en realidad uno puede estar separado de hecho, pero si no estás divorciado, sigues estando casado y por lo tanto sigues estando dentro del régimen de la sociedad gananciales. Así que ese argumento, posteriormente, siempre ha sido objeto, en verdad, de mucha crítica, este argumento que se postuló o que se plasmó en la primera sentencia de este juez civil. Muy bien. El juez de primera instancia, siguiendo con su argumentación, manifestó, o mejor dicho, concluyó que el bien objeto del litis no era un bien social, sino que era un bien propio, un bien exclusivo de la madre, de la demandante, y en ese sentido, o sea, entendiendo que era un bien exclusivo, un bien propio, no necesitaba, pues, autorización alguna del padre, ¿no? De la demandante, ¿no? Y que, por ende, ¿no? Se aplicaba el artículo 303 del Código Civil, en el que se señala que cada cónyuge conserva la libre administración de sus bienes propios y puede disponer de ellos y gravarlos, ¿no? Eso es lo que sostuvo el juez, ¿no? Y bueno, respecto al tema este de que entre los vendedores y los compradores se conocían la verdad, ¿no? Y por ende ha existido una especie de connivencia, de acuerdo, ¿no?
con el fin de dejarla sin herencia, el juez va a mencionar de que la demandante no ha demostrado, ¿no? No sé con qué cree que se demuestre eso, pero dice que la demandante no ha demostrado fehacientemente que su madre y los demandados hayan actuado en connivencia con el único objetivo de despojarla de derecho de sucesión alguno. Además, dice, ¿no? La propia demandante se ha visto beneficiada con la entrega de un bien inmueble de su madre en similar acto jurídico al que ahora cuestiona, ¿no? Es decir, había otro bien que la madre le da a la hija, ¿no? Donde también solo participa la madre. Entonces el juez dice, si ahora me vienes estás cuestionando la participación de tu madre respecto a este bien que le dio a la nuera de tu hermano, ¿por qué no cuestionas también un acto similar en el que tu madre te dio un bien a la demandante, en el que la madre de la demandante le dio un bien a ella? Entonces eso al juez no le causó mucho convicción, ¿no? De la nulidad del acto jurídico en realidad, ¿no? Creo que eso fue. Respecto al hecho de que hubo pago, no hubo pago, o que el pago haya sido ínfimo, el juez sostiene que sí existe una constancia dentro de la escritura pública de compra-venta en la que se realiza que el pago fue efectuado en dinero en efectivo y al contado. Entonces, si el notario ha dejado fe de ello, no puede entonces ignorarlo, ¿no? No puede ignorarlo. Ya el notario está dando fe de ello, ¿no? Muy bien. Respecto a que se pagó una suma ínfima, ¿no? Que no valía de acuerdo a las construcciones, en realidad son las partes quienes fijan el precio en materia de transacción y que, bueno, el precio sí es aceptado, queda fijo, ¿no? Y si el precio fue inferior a lo establecido en el mercado, esto no genera una causal de nulidad estructural en realidad, ¿no? ¿Qué más? En lo referente a la alegación de que su madre se encontraba desahuciada, ¿no? Dice que el demandante no ha demostrado tal circunstancia al momento de la celebración del acto jurídico que se cuestiona. Esto significa que la madre no carecía en todo caso de discernimiento, ¿no? Una persona puede estar enferma, pero no necesariamente sin discernimiento, es decir, sin conocimiento de qué es lo que está haciendo, ¿no? Tampoco se ha demostrado que ambos padres hayan aportado a la construcción del inmueble, dice el juez, ¿no? Así que, respecto a la pretensión accesoria, que era la nulidad de la segunda escritura pública, bueno, esta sigue la suerte de la principal, nada más, no da ningún otro argumento, ¿no? Bajo esos argumentos, obviamente, la demanda ha sido declarada infundada, ¿no? Como les mencioné hace poco, y contra esta sentencia de primera instancia, la demandante realiza una apelación. ¿Sí? Realiza una apelación y la sala mixta de Huancayo resuelve confirmar la sentencia de primera instancia. Así es, simple. Confirma porque dice que los jueces llegan a la conclusión, los jueces superiores llegan a la conclusión de que la compradora, la primera compradora, Rocío Ceballos Gutiérrez, ha actuado de buena fe por cuanto la venta se celebró tomando en cuenta, dicen, el tracto sucesivo del testimonio de fecha 11 de abril de 1994, en el que se indica el estado civil de divorciada, no obstante de ser casada. Asimismo, dice, no obra en el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil de RENIEC la condición de casada, y además, esta actuación de buena fe se encuentra reforzada por la actuación del notario que otorga legalidad a los instrumentos que expide. En otras palabras, en la escritura pública de compra-venta del bien, la madre de la demandante aparece con el estado civil de divorciada. Y si aparece con el estado civil de divorciada, estamos hablando de un bien propio. Eso es lo que dice la sala. Y además, si tu DNI
aparece como soltera, o sea, es decir, no tiene en tu DNI, tampoco tienes la condición de casada, entonces estás actuando de buena fe, porque has visto, por así decirlo, el título archivado, ¿no? En otras palabras, eso es lo que quiere decir la sala. En este caso, se ha visto el título archivado y ahí no aparece que eres casado. Se ha visto el DNI y tampoco aparece que eres casada. Entonces, ¿por qué tendría que ser nulo? ¿No? En conclusión, dice que no se puede configurar, mejor dicho, la simulación absoluta, puesto que no está probado que existiera un concierto de voluntades, ¿no?, entre la vendedora, que era la madre de la demandante, y la compradora, que era la conviviente del hermano de la demandante, ¿sí? Más bien dice que es todo lo contrario, porque el acto de la compra-venta, ¿no?, fue en realidad un acto jurídico real, ¿no? Real, ¿sí? La sala demuestra, o la sala establece en su sentencia de vista de que tampoco se ha podido demostrar la existencia de un fin ilícito de las partes para perjudicar en su legítima a la parte demandante, ¿no? Porque eso era el argumento de la demandante. Han hecho todo esto para dejarme sin herencia, decía la demandante, ¿no? Entonces la sala dice, no, un ratito, acá no, tú no has demostrado que se te haya querido afectar en tu legítimo. Y yo sospecho que ese argumento llega porque, como bien mencionó el juez de primera instancia, había un bien que la demandante ya había recibido de su madre, también en compraventa. Muy bien. Se confirma la sentencia de primera instancia y llegamos a la casación. ¿Qué infracción normativa señala la demandante en esta casación? Muy importante. Señala como infracción normativa, ¿no?, el artículo 315 del Código Civil. El artículo 315 del Código Civil, ¿no? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice el artículo 315 del Código Civil? Para disponer de bienes sociales se requiere de la intervención del marido y la mujer, ¿no? Sin embargo, ¿no?, la COEM señala que esto será posible en tanto existan los medios de publicidad del Estado civil y que en la actualidad no hay registro público donde se inscriban los matrimonios civiles, más aún si en el testimonio de la compra-venta a favor de su madre figuraba como divorciada, ¿no? Por lo que no estaría aprobada la mala fe por parte de la primera compradora, Rocío Ceballos Gutiérrez, sin tener en cuenta que en realidad su madre se encontraba casada, requiriéndose la intervención de ambos cónyuges, por lo que el acto jurídico contenido en escritura pública y compraventa otorgada a favor de Rocío Ceballos debe ser declarado nulo. Eso era lo que argumentaba la demandante en su casación. ¿Sí? Eso era lo que señalaba. Esto fue muy rápido ya. La demanda es de 2012. Para el 25 de septiembre de 2015 se declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la demandante Karina Judith Choque Yacay contra la sentencia de vista de fecha 20 de abril del 2015 por la causal de infracción normativa del artículo 315. ¿Sí? Muy bien. Ya estamos entonces en la casación. Los argumentos de la casación están establecidos en el artículo 400 del Código Procesal Civil, ¿no? Se señala, ¿no?, en un auto, ¿no?, que va a ser parte de un pleno casatorio, ¿no? Y se invita a algunos profesores muy destacados en la materia, ¿no?, para ser amicus curiae, ¿no? Entonces, ¿cuál es el análisis? Se trata de centrar el análisis o la discusión, ¿no?, de fondo
en este caso, ¿no? El mismo pleno va a señalar, ¿no?, de que este pleno casatorio civil va a servir o va a tener como finalidad una mejor interpretación del artículo 315 del Código Civil. ¿No? Una mejor interpretación del artículo 315 del Código Civil, y que el análisis debe comprender, dice, las consecuencias del acto jurídico en cuestión y determinar si estas consecuencias son o no oponibles al adquirente, a efectos de establecer la situación de este último frente al acto de disposición. Asimismo, dice, ¿no?, los problemas a tratar en este pleno establece, 1, la determinación de la consecuencia del acto de disposición de bienes de la sociedad conyugal celebrado por uno de los cónyuges sin la intervención del otro, es decir, determinar la consecuencia jurídica, obviamente, del acto de disposición de bienes de la sociedad conyugal celebrado por uno de los cónyuges sin la intervención del otro. Precisar, ¿no?, si se trata de un acto nulo, anulable o ineficaz. Nulo, anulable o ineficaz. Y por otro lado, establecer si la nulidad, anulabilidad o ineficacia le es oponible o no al adquirente. Entonces, este pleno va a girar sobre esos 3 ítems, sobre esas 3 categorías del derecho civil, ¿sí? La nulidad, la anulabilidad y la ineficacia, ¿no? Muy bien. Hasta ahí espero que me hayan entendido el planteamiento de este caso, los hechos y lo que se va a resolver en este pleno. ¿Qué se va a resolver en este pleno? ¿Qué se va a establecer? Se va a establecer cuál es la consecuencia jurídica, ¿no?, de la disposición social, del acto de disposición de un bien que pertenece a la sociedad de gananciales. ¿Realizado por quién? Por un solo cónyuge, ¿no? Otras palabras, dicho de otro modo, ¿qué pasa cuando el cónyuge vende solo o sola un bien que le pertenece a la sociedad conyugal? Eso es lo que se va a resolver. Y hay 3 consecuencias que aparentemente entran en discusión, o 3 consecuencias que aparentemente se podrían dar. ¿Cuáles son esas 3? La nulidad del acto jurídico, la anulabilidad del acto jurídico, o, por último, la ineficacia en sentido estricto del acto jurídico. Esas son las 3 opciones, ¿no? Y al margen de esas 3 opciones, también se va a discutir si alguna de esas 3 es oponible al tercero adquirente de buena o mala fe. ¿Ok? Eso es lo que se va a discutir en este pleno. Muy bien. A ver, este octavo pleno va a comenzar describiendo, conceptualizando qué cosa es una sociedad de gananciales. Va a tratar de determinar la naturaleza jurídica, diría yo, de la sociedad de gananciales, ¿sí? La naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales. Eso es lo que va a empezar a establecer el pleno. ¿Y qué tenemos?
¿Qué podemos rescatar de esta idea de sociedad, ¿no? De gananciales? Tenemos, ¿no? En el Perú, que al momento de contraer matrimonio, no sé cuántos en esta sala sean casados y cuántos no lo son, así que no sé quiénes son felices y quiénes no. Que al momento de contraer matrimonio, los cónyuges, ¿no? No es cónyuge por si acaso, es cónyuges o cónyuge, ¿no? Pueden tener bienes, ¿no? Si al momento de casarte tú ya tienes bienes, esos bienes son bienes propios. Sin embargo, si luego de casarte empiezas a adquirir ciertos bienes de manera onerosa, esos bienes van a pertenecer entonces a la sociedad de gananciales. Pero por un ratito, yo lo compré solo, con mi plata. No importa. Son de la sociedad de gananciales. Pero nunca cambié mi DNI. Yo sigo apareciendo como soltero. No importa. Porque si lo has comprado estando casado, ese es el único requisito, ¿no? Va a pertenecer entonces a la sociedad de gananciales. ¿Ok? Sucedía, dicen que ya no sucede, todavía no lo he comprobado. Pero algunos profesores amigos me dicen que esto ya cambió. Antes uno se casaba y tú podías estar casado y tu DNI podía seguir apareciendo como soltero porque entre la municipalidad y RENIEC no había contacto alguno. Entonces, si tú mismo no hablabas en el registro civil, en RENIEC, al momento de actualizar tu DNI o de sacar una copia o de renovar tu DNI, si tú no decías ni abrías la boca, RENIEC no se entera que estás casado. ¿Sí? Y eso ha pasado mucho tiempo, ¿sí? Yo entiendo que eso sigue siendo así. Algunos me dicen que no, que ahora sí las municipalidades están conectadas y que cuando te casas también en RENIEC se entera al toque que estás casado y cambia tu estado civil en automático. No sé si alguien puede decirme que sí ha cambiado en automático tu estado civil. Páseme el dato en qué municipalidad fue para no casarme allí. Pero volviendo al tema. La idea es que entiendo que esto sigue pasando, que mientras tú no le digas a la RENIEC que ahora has cambiado tu estado civil, vas a seguir figurando como soltero. ¿Y eso qué genera? Genera que sigas comprando como soltero, ¿sí? Porque es toda una vaina. Ir a la notaría siendo casado y querer comprar como casado teniendo el DNI como soltero, te van a pedir, uno, que venga tu esposa a firmar. Dos, te van a pedir que traigas la partida de matrimonio, ¿no? Y eso es hasta cierto punto más complicado porque a veces tu esposa trabaja, tú trabajas, no tienen los mismos horarios, ¿no? Entonces la gente por un tema de practicidad incluso no quiere actualizar su estado civil, ¿no? No lo quiere hacer. Muy bien. Ese es el contexto de nuestra sociedad, ¿no? Sin embargo, la noción esta de sociedad de gananciales, ¿no? Viene, dice, ¿no? Como una idea de esfuerzo común, ¿no? Para obtener un resultado a disfrutar conjuntamente, compartiendo igualmente tanto riesgos y desventajas, ¿no? Y esa es la idea que viene tan dentro del matrimonio, ¿no? Dentro del matrimonio. Ahora, no es la única, el único régimen, ¿no? En el matrimonio, no es el único régimen patrimonial, ¿no? También ustedes deben saber que tienen la posibilidad de poder, pues, realizar una separación de bienes, inclusive antes de casarse, ¿no? Una pequeña escritura pública, una declaración de que van a mantener un sistema no de sociedad de gananciales, sino un sistema de separación,
de bienes, ¿no? Entonces, por lo tanto, van a poder seguir adquiriendo bienes a título propio y personal, ¿no? Sin necesidad de la intervención del cónyuge, ¿sí? Entonces, esa es también otra opción. Sin embargo, en el Perú eso no se presume, eso se tiene que hacer necesariamente mediante escritura pública e inscribir en el registro personal, ¿sí? Como la mayoría o casi nadie hace ese trámite, ¿no? ¿Qué tenemos en automático según la norma? La sociedad de gananciales. La sociedad de gananciales siempre incluso se va a presumir, obvio, ¿no? ¿Qué más podemos decir? El concepto de sociedad, dice, se ha descrito, ¿no? con la idea, o se ha desarrollado con la idea de identificarse, ¿no? con la comunidad, ¿no? El tema o el término gananciales nos resulta un poco equívoco porque en realidad su utilización, dice, nos remite al momento de finalización del régimen patrimonial del matrimonio, es decir, su liquidación, teniendo en consideración las ganancias obtenidas a título de ganancial, ¿no? Una crítica ahí que se hace en esto. Es que el problema con este pleno es que es muy monográfico, ¿no? Se empieza a desarrollar cada ítem, cada tema, desde su naturaleza jurídica, concepto, características, ¿no? Es muy monográfico en realidad. No sé, no sé si se acuerdan incluso que Gunther González Barrón aparentemente consiguió un informe legal donde alguien le desarrollaba la sentencia a los jueces, pero el resultado era otro. El resultado fue otro. Sin embargo, incluso creo que está publicado en Legis, ¿no? Muy bien, las sociedades gananciales sí sabemos lo que significa, ¿no? Que todos los bienes pertenecen a ambos. Y para disponerlos, por eso está la regla del 315, se necesita la intervención de ambos, ¿no? Muy bien. Claro, la discusión en este punto era si se pueden aplicar las reglas de la copropiedad a las sociedades gananciales. Obvio que no. Si se podía ratificar, yo creo que sí se puede ratificar. Yo he trabajado varios años en una notaría y el esposo podía vender solo y luego venía la esposa y ratificaba la compra-venta. Y se hacía una escritura pública de ratificación. Creo que sí se puede. Así que eso me hizo dudar siempre de que este problema planteado por este octavo pleno se tratara de un tema de nulidad, ¿no? Porque era posible la ratificación, perfectamente posible la ratificación. A ver, ¿qué más? El tiempo avanza y espero que no se me vaya nada. A ver, hablamos de que podían ser 3 consecuencias jurídicas, ¿no? La primera de ellas, sí, hablamos de que podía ser la nulidad. La nulidad establecida en este caso, o la nulidad a la que se quiere referir el pleno, es a la nulidad estructural, ¿sí? La nulidad estructural, ¿no? La nulidad absoluta, básicamente. La nulidad absoluta, la nulidad estructural, esa nulidad que va a dejar aparentemente sin ningún efecto jurídico al acto que se ha pretendido o que se ha celebrado, ¿sí? Entonces, se va a dejar constancia en este pleno de que tanto el artículo 313 como el artículo 315 del Código Civil no establecen ninguna consecuencia jurídica. O sea, dicen, ¿no? Para disponer de un bien de la sociedad de gananciales se necesita, ¿no? La participación de ambos cónyuges, ¿no?
para disponer los bienes sociales o gravarlos, dice, ¿no? Se requiere la intervención del marido y la mujer. Nada más. No dice la ausencia del marido, la ausencia de la mujer, la ausencia de alguno de los cónyuges en la compra-venta dará lugar a la anulabilidad. No, no dice. Como por ejemplo los supuestos de anulabilidad, ¿no? Si hay violencia, si hay dolo, error, ¿no? O, claro, sí. No dice, ¿no? No dice cuál es la consecuencia jurídica. Entonces, ¿cuál era la lógica? ¿Cómo siempre se plantearon este tipo de demandas? El Código Civil dice que debe participar el marido y la mujer. Pero como solo ha participado el marido, entonces estamos ante un supuesto de falta de manifestación de voluntad. Y si ustedes revisan demandas antiguas del año 90, 91, 98, ¿no? que aparecen en el sistema, usualmente este tipo de hechos, así en ese contexto, ¿no? Que solamente ha dispuesto del bien uno de los cónyuges, se daban por falta de manifestación de voluntad. Y en este pleno se va a dejar este ejercicio que no hay falta de manifestación de voluntad, porque la falta de manifestación de voluntad no es cuando, la falta de manifestación de voluntad, usualmente el caso clásico de la falta de manifestación de voluntad es cuando se trata de una falsificación. El ejemplo clásico de la falta de manifestación de voluntad es cuando se ha dado una suplantación, por ejemplo, ¿no? En cambio, en este caso, si el bien está inscrito a nombre de A y A firmó la compra-venta, entonces sí hay una manifestación de voluntad. No hay una falta de manifestación de voluntad. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy interesante. Es una de las primeras cosas que va a aclarar este pleno. Que la causal más utilizada para buscar la nulidad de este tipo de actos es la falta o la ausencia de manifestación de voluntad, ¿no? Es decir, que la intervención conyugal determina que la voluntad concorde, ¿no? de los cónyuges es un elemento esencial de la estructura del acto, por lo que su no concurrencia determina su ineficacia estructural o invalidez. Y es que la manifestación de voluntad a tenor de nuestro Código Civil es en sí, dice, el acto jurídico. La voluntad constituye la esencia del acto jurídico, pero solo por la manifestación el sujeto la hace conocer, ¿no? Ahí un poco se van al lado de que la ausencia de la voluntad, entonces si no hay voluntad, no hay ausencia de voluntad, tampoco no existe el acto, como que se confunden un poco entre falta de manifestación de voluntad y se confunden un poco con la teoría de la inexistencia de la cual hablamos hace algunas semanas. A ver, ¿me pueden ver? Sí, ahora sí, está bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué podemos rescatar? Dice que un primer sector de la doctrina considera que el acto de disposición de un bien social por un solo cónyuge es nulo por diferentes fundamentos, ¿no? La causal siempre más utilizada ha sido, ¿no? la falta de manifestación de voluntad, ¿no? Eso es lo que dice el pleno. Sin embargo, también se va a señalar, ¿no? de que en el caso concreto se trataría de una situación de un consentimiento incompleto,
que desnaturaliza la esencia del acto jurídico y que requiere de una perfecta manifestación de voluntad para consumarse, ¿no? Entonces, la falta o ausencia de consentimiento, ¿no?, aparece, ¿no?, en el inciso 1, dice, ¿no? Bueno, al comienzo este pleno empieza a describir todas las causales sobre las cuales se ha estado pidiendo la nulidad en estos casos, ¿no? Habla de la falta de manifestación de voluntad, luego va a hablar del inciso 3, ¿no?, de que es un acto jurídico. El inciso 3 del Código Civil va a decir que es un acto jurídico, a ver, no me quiero equivocar con el término que se utiliza aquí, que tiene un fin, no es un fin listo. Va a decir, el Pleno va a empezar a contar, a ver, ¿qué se ha utilizado usualmente para declarar la nulidad de este tipo de actos? 1, la falta de manifestación de voluntad. 2, cuando su objeto es jurídicamente imposible. ¿Por qué es jurídicamente imposible, dicen los abogados? Porque el Código Civil dice que en el 315 que deben participar ambos cónyuges. Y no han participado ambos cónyuges, solo es uno. Entonces, es jurídicamente imposible. ¿Ya? No estoy diciendo que esto sea así, estoy diciendo que el Pleno empieza a contar cómo es que se demandaba. ¿Cómo también se demandaba la nulidad de este tipo de actos? Aduciendo a que se contravenían normas de orden público, ¿no? 149, también mencionan el 142, el 219.3, que ya lo acabo de leer, y el 8, ¿no? El inciso 8, que es contravención a normas de orden público, ¿no? ¿Qué más? Mencionan el Pleno Jurisdiccional de Arequipa del año 2015, donde la conclusión fue que el acto de disposición de un bien social celebrado por un solo cónyuge sin la intervención del otro acarrea un vicio de nulidad y señaló que era nulo por falta de manifestación de voluntad, ¿no? Entonces, eso era. Después se van a señalar, ¿no?, de que ya, esas eran las 3 causales de nulidad que más se utilizaban, y luego van a decir que otro sector de la doctrina sostiene que ya no es un tema de nulidad, sino que es un tema de anulabilidad, ¿no? La tesis que defiende la anulabilidad determina que un elemento constitutivo necesario para la validez del acto es la codisposición conyugal sobre bienes sociales, lo que implica el ejercicio de una facultad dominial de los cónyuges. Es decir, en los dos consortes reside el poder, ¿no? Entonces, ¿por qué era anulable? Porque el poder de disposición está en ambos cónyuges. Y la falta de uno de ellos no lo hace nulo. No lo hace nulo, sino que es anulable, ¿no? ¿Por qué es anulable? Era la pregunta. ¿Por qué es anulable? Porque en doctrina, ¿sí?, en doctrina se va a entender que todo aquello que puede ser convalidable o todo aquello que puede ser confirmado o convalidado no es nulo. Recuerden que la sanción más grave que tiene el ordenamiento jurídico es la nulidad absoluta, ¿no? Y se entiende que cuando hay una nulidad absoluta, no te permite subsanar, no te permite confirmar, no te permite convalidar, porque hay un problema estructural en el acto jurídico, ¿no?, que no se puede curar. Por eso se decía, no sé si se acuerdan, bueno, la posición que nos enseñaban, o que está en el libro de Vidal Ramírez, por ejemplo, ¿no?, que el acto jurídico nulo nace muerto y que el acto jurídico anulable está enfermito. Como está enfermito, se puede curar. ¿Cómo se cura? Con la convalidación o la confirmación.
En cambio, cuando está muerto, nadie lo puede revivir. No se puede hacer nada. ¿Sí? Entonces, entender el acto jurídico de esa manera nos hace diferenciar, ¿ya? Nos hace diferenciar, ¿no? En la nulidad de la nulidad, ¿ok? Entonces, algún sector de la doctrina decía que estos actos jurídicos, al ser poderes o facultades de los cónyuges, son convalidables, ¿no? Entonces, no se trata pues de nulidad de actos jurídicos, sino de anulabilidad, ¿sí? ¿Y cuál es el otro problema que desarrollan, ¿no? El otro problema que desarrollan es que hablan de la legitimación, ¿no? Que los problemas o de la legitimidad para celebrar el acto jurídico, ¿sí? Y que el tema de la legitimidad en nuestro Código Civil y en nuestras normas, no son problemas que tengan que ver con la estructura del acto jurídico. Raro, ¿no? En otros sistemas sí, eso sí es así, pero en el nuestro no. En nuestro sistema, la legitimación o la legitimidad no es un tema de la estructura del acto jurídico. Ya, entonces, más bien, la legitimación es un presupuesto subjetivo, dice, del contrato, que consiste en la competencia que tiene la parte contractual de disponer de las posiciones jurídicas que serán objeto del contrato, de tal forma que la legitimación se encuentra ligada al concepto de autonomía privada, según la cual las personas pueden regular sus propios intereses y solo estos, ¿no? La legitimidad o legitimación no es un requisito o elemento intrínseco de la validez del acto jurídico. Eso es lo que yo les decía, ¿no? Eso es lo que dice el Pleno, ¿no? Que no es un requisito, sino que simplemente es un presupuesto, un elemento extrínseco de la eficacia del acto jurídico. Si, en otras palabras, si solamente va a vender una persona, siendo el bien de dos, y solamente lo vende una, esto no es un tema ni de nulidad ni de anulabilidad. Al ser un problema de legitimación o de legitimidad, ¿no? Es un problema simplemente en los efectos jurídicos de ese negocio jurídico. Va a señalar el Pleno también que la ineficacia vista desde otra óptica indica que la solución más adecuada del acto de disposición o de gravamen celebrado por uno de los cónyuges sobre un bien de la sociedad de gananciales es su calificación como acto ineficaz, pero no nulo. El cónyuge preterido podrá evaluar la conveniencia o no del acto realizado por el otro cónyuge y si lo encuentra ventajoso para la sociedad de gananciales, lo podrá ratificar. Y si no lo encuentra ventajoso para sí, simplemente no lo ratifica, no tiene entonces ningún efecto jurídico, ¿sí? Hasta aquí vamos a tomarnos 5 minutos, por favor, y retomaré la clase, ¿sí?
A ver, vamos a volver. Sí, vamos a volver. Perdón. Como les decía, el otro problema o la otra forma en que se podían solucionar este tipo de conflictos era con la declaración de la ineficacia, ¿no? La ineficacia no es un tema que tenga que ver con la estructura del acto jurídico, por lo tanto no tiene nada que ver con la nulidad o anulabilidad, sino que tiene que ver con un problema en la legitimación o legitimidad para poder contratar. Y esta legitimidad, otra vez, no va a incidir en la estructura del acto jurídico, ¿no? Sino que los efectos de ese acto jurídico van a tener que ser sopesados, analizados por el cónyuge que no ha participado en el contrato, ¿no? Para ver si le conviene y no le conviene. Si le conviene, puede confirmarlo o ratificarlo, y si no le conviene, simplemente no lo ratifica, ¿no? Y se demanda la ineficacia funcional, ¿ok? Otro sector de la doctrina va a querer solucionar este tipo de problemas con lo establecido en el artículo 161 y 162 del Código Civil. ¿Qué se establece en el Código Civil en esos artículos 161 y 162? Aparece un tema de representación. Representación directa sin poder, dice el Código. Y dice el Código así, que el acto jurídico celebrado por el representante excediendo los límites de las facultades que se le hubiera conferido o violándolas es ineficaz con relación al representado, sin perjuicio de las responsabilidades que resulten frente a este y a terceros. También es ineficaz ante el supuesto representado el acto jurídico celebrado por persona que no tiene la representación que se atribuye. El acto jurídico no celebrado por persona que no tiene la representación que se atribuye. Y el 162 va a decir que en los casos previstos en el artículo 161, el acto jurídico puede ser ratificado por el representado, observando la forma prescrita para su celebración. La ratificación tiene efecto retroactivo, pero queda salvo el derecho de tercero. El tercero y el que hubiese celebrado el acto jurídico como representante podrán resolver el acto jurídico antes de la ratificación, sin perjuicio de la indemnización que corresponda. La facultad de ratificar se transmite a los herederos, ¿no? Varios profesores tenían esta posición, en realidad, ¿no? De una representación sin poder. Es decir, que cuando se había celebrado el acto jurídico por uno solo de los cónyuges, se estaba como que asumiendo, ¿no? Que tenías la facultad de disponer el bien, ¿no? Como que si el otro cónyuge te hubiera dado esa facultad de disponer el bien y tú estabas disponiendo del bien, haciendo o con una especie de representación que en realidad no existía. Y esos problemas de representación se solucionan con ese artículo, ¿no? ¿Y cuál es la solución del artículo? La declaración de ineficacia, ¿no? ¿Cuándo se daba la declaración de ineficacia? ¿O cuándo se da? Cuando el que no ha participado simplemente decide no ratificar el acto de disposición. Entonces, cuando tú decides no ratificarlo, se da el supuesto de la ineficacia. ¿Ok? Esa era la posición de algunos profesores. Y es más, ¿no? En este pleno se van a presentar varios profesores conocidos, muy destacados del derecho civil peruano, como por ejemplo el profesor Gastón Fernández Cruz, ¿no? Quien va a mencionar que el artículo 315 del Código Civil es una norma estrictamente programática, ¿no? Y como es una norma programática, ha contemplado como supuesto fáctico solo la intervención de ambos cónyuges. Sin embargo, pueden presentarse dos supuestos, cuando uno de los cónyuges actúa a nombre propio, pero también a nombre ajeno del otro cónyuge, situación de ausencia o exceso de poder. Y también se va a presentar otro supuesto, ¿no? Cuando el cónyuge actúa a nombre propio y arrogándose una titularidad sobre todo el patrimonio común que no posee, supuesto con este supuesto obedecería a una compra-venta de bien ajeno. El profesor Gastón Fernández, en otras palabras, ¿qué va a decir? Miren,
estos casos no son únicos. Se va a dar un supuesto en el que uno de los cónyuges actúa a nombre propio, pero también a nombre ajeno del otro cónyuge. Y es cierto, yo he visto casos de nulidad de acto jurídico donde vende X, por ejemplo, X, Perico Los Palotes, ¿no? En representación por derecho propio y en representación de su cónyuge, Periquita Los Palotes. ¿Ok? Hacía, y solo firma él, porque ahí está diciendo que, ¿por qué? Porque el bien le pertenece a él y a su cónyuge, ¿no? Entonces él vende por derecho propio y en representación de su cónyuge. Pero no existe tal poder, o no se menciona un poder, nada, ¿no? Pero él está diciendo que está actuando en representación de su cónyuge, ¿entiendes? Entonces, ese es el primer supuesto que menciona el doctor, ¿no? ¿Cuál es el otro supuesto que identifica el profesor Gastón? Que es cuando participa el cónyuge, ¿no? Arrogándose una titularidad sobre todo el patrimonio. Es decir, el bien es un bien social. Sin embargo, aprovechándose de que está registrado solo a nombre de uno de los cónyuges, él sabe que el bien le pertenece a ambos porque lo compró dentro del matrimonio, pero lo vende aprovechándose que su condición en el DNI es de soltero y en registros aparece como soltero, vende todo el inmueble. Entonces, el profesor Gastón dice que eso es un supuesto de compra-venta de bien ajeno. Porque tú sabes que el bien no te pertenece solo a ti. Sabes que el bien le pertenece a una sociedad de gananciales. Entonces, eso configura perfectamente a la compra-venta de bien ajeno. Después viene el profesor Alex Plácido, quien va a decir que, en primer lugar, dice, ¿no? Por falta de manifestación de voluntad, por no existir voluntad de declarar ni voluntad declarada, y en un segundo lugar, por inobservancia de una norma de carácter imperativa. No puede tratarse como un caso de anulabilidad porque la ley expresamente debe contemplarlo y en nuestro ordenamiento no sucede, dice, ¿no? La posición de Plácido siempre ha sido la nulidad y su punto fuerte es que la nulidad en el inciso 8 del 219 es por contravención a normas de orden público. Y Plácido se pregunta, ¿el artículo 315 es una norma de derecho público o no es una norma de derecho público? Y casi todos van a estar de acuerdo con que sí es una norma de orden público. Y si es una norma de orden público, dice Plácido, entonces, ¿qué estamos discutiendo acá? Así de simple, va a decir Plácido. ¿Qué se está discutiendo? Si es una norma de orden público. La sociedad conyugal solo puede disponer bienes, ¿no? Con la participación de ambos. Se acabó. Es una norma de derecho público. Todos deben hacer caso, no hay excepciones. Entonces, se está vulnerando una norma de derecho público. Y para eso está entonces la nulidad virtual. Y la nulidad virtual está técnicamente englobada y encuadrada en el inciso 8 del artículo 219 y quinto del título preliminar. Por lo tanto, es un supuesto de nulidad, dice Plácido. Ok, y se acabó. La posición del profesor Barsi va a decir que el acto individual realizado por un cónyuge, obviando la intervención del otro, es un acto que tiene una ineficacia o una eficacia suspendida, dice. Eficacia suspendida. Dice que no despliega todos sus efectos, pero que sin embargo este acto ineficaz puede ser perfectamente subsanable, dice, ¿no? Por lo cual en cualquier momento puede participar, confirmar y ratificar el cónyuge que no ha participado. Y se debe aplicar por analogía, dice que se debe aplicar el artículo 162 del Código Civil, aplicándose retroactivamente sus efectos al momento de su celebración. Entonces, el profesor Barsi va a decir que si es posible de ratificar, de confirmar, entonces va a ser un acto jurídico cuyos efectos se encuentran suspendidos, dice, ¿no? Y que se debe aplicar por analogía a lo que hemos leído del Código Civil del artículo 162, ¿no?
Por otro lado, el profesor Rómulo Morales Herbias, que también estaba con amicus curiae aquí, señaló que el artículo 315 del Código Civil tiene dos disposiciones normativas, una legitimidad originaria y directa por la cual, si no existe intervención conjunta de los cónyuges, corresponde declarar la inoponibilidad, dice él, ¿no? Y la otra, una legitimidad indirecta, por lo que a falta de poder correspondería aplicar lo dispuesto por el artículo 161 del Código Civil. Por consiguiente, este acto sería ineficaz. Señala que el primer párrafo del artículo 315 tiene tres conceptos que son legitimidad, falta de legitimidad, que produce la inoponibilidad del contrato y la ratificación, ¿no? Entonces, se iba más por aplicar el artículo 161 porque se trataría de un supuesto de falta de poder, ¿no? Es decir, que el cónyuge cuando actúa solo y está actuando como si fuera el único propietario, en realidad se está ahí rogando un poder que no tiene. Esa es más o menos la lógica. ¿Por qué está actuando solo? Porque supuestamente tiene un poder, ¿no? Un poder, ¿no? Supuestamente tiene un poder. ¿No? Uh-huh. Bueno, esa era la posición del profesor Rómulo y por último la posición del profesor Giovanni Priori, que fue una posición bastante interesante. Ya él empieza a describir varios supuestos, ¿no? Muchos supuestos en realidad. Y los efectos jurídicos van a ser distintos en estos supuestos. El tema a tratar es un supuesto, dice, de ineficacia y no de nulidad, va a señalar, y que la institución jurídica que se encuentra detrás del artículo 315 del Código Civil es el instituto de la legitimación, dice, ¿no? El supuesto más claro de la falta de legitimación es la celebración de un negocio jurídico, ¿no? En la celebración de un acto, de un negocio jurídico es el de la celebración de un contrato por alguien que dice tener un poder y no lo tiene. Recomendó a la Corte Suprema de Justicia la posibilidad de reconducción de la pretensión como un supuesto de excepción al principio de congruencia procesal, ¿no? Esta reconducción debería realizarse en primera instancia, quizás en la fijación de los puntos controvertidos, con lo cual evitaría que las demandas terminen siendo resueltas por temas formales, ¿no? Eso es lo que dice el profesor, ¿no? O sea, antes de que se declare que sea infundada, ¿no? La demanda, o que se declare improcedente, ¿no? Debe reconducirse el proceso, ¿no? Entonces, dice, ¿qué dice el profesor Giovanni Priori? Que hay temas formales que pueden ser atacados por las partes y esto daría pie a que la demanda sea declarada improcedente, por ejemplo. ¿No? Yo demando nulidad de acto jurídico, pero si yo tengo la posición de que este es un problema no no en la estructura del negocio jurídico, sino un problema en la legitimación, entonces la demanda corre riesgo de ser declarada improcedente, dice Giovanni. Entonces, para no afectar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, para no afectar un derecho a una respuesta en realidad no fundada en ley, ¿no? Entonces se debe optar por la reconducción, dice él, ¿no? ¿Qué más tenemos en este pleno? Bueno, parte de esas opciones da por los
amicus, más la situación del tercero. ¿No? ¿Cuál va a ser la situación del tercero? Dice que si el adquirente transfirió a su vez el bien a favor de un tercero y este último lo inscribe registralmente, es de aplicación al principio de buena fe pública registral. Ello significa que la pretensión de nulidad del acto de disposición de un bien social extraordinario por uno solo de los cónyuges no puede ser amparada frente al tercero en aplicación de lo preceptuado por el artículo 2014 del Código Civil. Dicho tercero resulta ser ajeno al contrato cuestionado por el cónyuge que no intervino, ¿no? Eso es lo que señala el Pleno, ¿no? El Pleno, entonces, hasta allí describe todas las posiciones, todas las discusiones que había. Recuerden, ¿cómo se resolvía ese problema? Se aplicaba el inciso 1 de los 19, falta de manifestación de voluntad, se aplicaba el inciso 3, ¿no? De que no era el objeto era jurídicamente imposible, ¿no? Y se aplicaba el inciso 8, ¿no? Que era nulidad virtual. Luego, posterior a ello, ¿no? Los amigos Curiel van a decir en su mayoría de que a excepción de Plácido, todos los demás van a decir, bueno, acá se debe aplicar el 161, 162, ¿no? O de una u otra manera, ¿no? Se debe aplicar ese artículo, ya sea porque analogía o porque se estaría tratando de un problema de falta de poder o de un exceso del poder, ¿no? ¿Qué más tenemos? Aparte de eso, tenemos ya para terminar el tema del juicio de fundabilidad, ¿no? Es decir, el razonamiento de la Corte, ¿no? ¿Cuál es el razonamiento de la Corte en este pleno? Uno, se va a establecer que no es cierto, ¿no? Esto que dice el juez de primera instancia, de que habiéndose dado, ¿no? Habiéndose dado una separación de hecho, entonces solamente los bienes que se adquieran luego de la separación de hecho son bienes propios. No es cierto ello. Se va a desarrollar de que en realidad los bienes siguen perteneciendo a la sociedad de gananciales, ¿no? Que se ha creado por el matrimonio. Y hasta que no se liquide todo lo que se adquiera a título oneroso, va a pertenecer a la sociedad de gananciales, ¿no? Habla de pruebas directas, pruebas indirectas, ¿no? Del matrimonio, por así decirlo. Luego empieza a desarrollar, ¿no? Algo muy interesante, que en el caso de autos, dice, en el caso concreto, el matrimonio celebrado entre Norberto Choque Hualpa y doña Catalina Genoveva Jacay Apolinario, el mismo se encuentra probado con el acta de matrimonio adjunto en la demanda y por tanto, dice, produce sus efectos civiles frente a cualquier tercero, ¿no? Entonces, ¿cómo se prueba el matrimonio? ¿Con mi estado civil del DNI? No. ¿Cómo se prueba el matrimonio? Con el acta de matrimonio o partida de matrimonio, ¿no? Suficiente, ¿no? Entonces dice, teniendo en cuenta dichas consideraciones, ¿no? La infracción normativa invocada, ¿no? Que era el artículo 315, dice que los actos de disposición de los bienes sociales extraordinarios o de trascendencia económica tienen como regla la intervención conjunta de ambos cónyuges. Esta regla se sostiene en dos pilares. Primero, la protección del interés familiar y segundo, el principio de igualdad de los cónyuges. ¿Por qué existe esta regla entonces? Es un cambio de paradigma esta regla en realidad, ¿no? Porque antes la mujer no era considerada ni siquiera para votar. Y si no era considerada ni siquiera para votar, no era considerada ni siquiera para poder disponer los bienes de la sociedad de gananciales. Entonces, este Código Civil, en su artículo 315,
tiene como objetivo, ¿no? Tiene como su paradigma, ¿no? Proteger la familia, el interés familiar. Imagínense que sí sea correcto o que el código admita que uno de los cónyuges pueda vender cualquiera de los bienes. Te peleas con tu marido un día y en venganza vendes todo. Te quedas con todo el dinero y lo dejas en la calle al otro. ¿Sería correcto? No, no sería correcto. Entonces, ¿cuál es la idea de que existe esa regla? ¿Proteger el interés del esposo? No. ¿De la esposa? No. El interés de la familia, ¿no? ¿Cuál es el otro pilar, como menciona acá, o la otra idea que hay detrás de este artículo 315? La protección, o mejor dicho, el principio de igualdad de los cónyuges. Los dos son iguales, por lo tanto, los dos tienen los mismos derechos sobre los bienes y obligaciones también, ¿no? Entonces, se considera que este artículo 315 es una norma imperativa de orden público y exige la intervención conjunta de ambos cónyuges en el acto de disposición de un bien extraordinario de la sociedad de gananciales, cuya titularidad reposa en la sociedad conyugal. Norma imperativa en razón de que con ella se protege. ¿Qué se protege? El interés familiar, tal como lo recoge el artículo 4 de la Constitución Política del Estado, no siendo sustituible por la voluntad de los particulares y es de orden público, en tanto está estrechamente vinculada a los principios esenciales de nuestro ordenamiento social, núcleo familiar. Es decir, la inobservancia del requisito previsto en el artículo 315 del Código Civil, es decir, la intervención conjunta, constituye una causal de nulidad regulada en el inciso 8 del artículo 219, norma de remisión del artículo 5 del título preliminar del Código Civil. Vale decir, la consecuencia jurídica aplicable a este supuesto es la nulidad. Nulidad. Se aprecia de autos que al no haber fenecido la sociedad de gananciales entre don Norberto Choquehualpe y doña Catalina Genoveva Jacay, Apolinario, por alguna de las causales establecidas en el artículo 318 del Código Civil, la disposición del bien sub judice, sin el consentimiento del cónyuge pretérito, deviene nulo, al haber transgredido una norma de carácter imperativo del orden público, como es el caso del artículo 315 del Código Civil. En tal virtud debe declararse la nulidad del acto jurídico contenido en la escritura pública de compra-venta de fecha 23 de enero del 2012 y la nulidad del acto jurídico contenido en la escritura pública de compra-venta de septiembre de 2012, por haberse incurrido en la causal prevista en el inciso 8 del artículo 219 del Código Civil, que preceptúa que el acto jurídico es nulo en el caso del artículo 5 del título preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa, siendo que el precitado artículo 5 del título preliminar del Código Civil prevé que es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres, ¿no? Por último, dice, ¿no? Hace referencia a que la adquirente, la última, Marta Matos Araujo, dice que es necesario precisar que si bien adquirió el bien, dice, en calidad de tercero, también es cierto que no inscribió su compra entre los registros públicos. No ha acreditado el desembolso efectivo como contraprestación por la disposición del predio en comento, y el notario público ha dejado constancia que no ha utilizado ningún medio de pago a que se refiere la ley 28.194. Así como que quien está en posesión del predio es la demandante, ¿no? Por eso es que Marta Matos inicia un proceso de desalojo en contra de la demandante, ¿no? Por lo que no se encuentra protegida por el principio de buena fe registral, regulado en el 2014, así como por la buena fe contractual, regulada en el artículo 1362, ¿no? Y por ende, primero se dispone a declarar fundada la casación interpuesta por Karina Judy Choque Jacay por infracción normativa. Casaron la sentencia, revocaron la sentencia de primera instancia de fecha 4 de diciembre de 2014 que declara infundada y reformándola declara fundada la demanda de nulidad de acto jurídico, en consecuencia nulo el acto jurídico, y asimismo se declara la constitución o constituyen, ¿no?, precedentes vinculantes los siguientes. Primero, uno, que el derecho de propiedad es un derecho humano de primera generación y por tanto la protección de este derecho exige que se desestime cualquier conducta o artificio con el que se pretenda desconocerlo, afectando los derechos patrimoniales de una de las partes en el dominio de un bien que les pertenece o que les pertenezca en su condición de cónyuge. B, que las normas que se aplican
para la copropiedad de los bienes resultan ser aplicables supletoriamente cuando se trata de la disposición indebida de los derechos que son inherentes a las sociedades gananciales en la institución matrimonial, aun cuando existiendo este vínculo, los documentos personales de cada cónyuge no hagan constar esta condición de sus relaciones matrimoniales. C. Las reglas de tutela del derecho de propiedad deben estar esencialmente orientadas a impedir en todos los casos de ejercicio abusivo de los derechos inmobiliarios de uno de los cónyuges, cuyo comportamiento o su sola iniciativa se impulse para tratar de disponer de los bienes que pertenecen a las sociedades gananciales. La actuación conjunta que se refiere al artículo 315 del Código Civil constituye la regla para los actos de disposición de los bienes de la sociedad de gananciales. A ver, otra vez, comentando un poco, el punto A de los precedentes vinculantes es muy interesante y muy poco se usa en las demandas de nulidad de acto jurídico. ¿Sí? ¿Qué sucede? Las demandas de nulidad de acto jurídico usualmente son sobre un contrato de compra-venta, son sobre un contrato de anticipo de legítima, son sobre un contrato de donación, obviamente, ¿no? Entonces, se dice allí que no se está discutiendo la propiedad. No se discute la propiedad la propiedad se discute en el proceso de reivindicación, ¿no? Y en el desalojo, ¿qué se discute? La posesión, nada más, ¿no? En la nulidad no se discute, ¿no? Entonces, a veces nuestros argumentos en la nulidad de acto jurídico tienen que ver con los actos de disposición. Bueno, obviamente giran en torno a los actos de disposición, pero también giran en torno a que yo me considero propietario, a que ella se considera propietaria, ¿no? Entonces, este artículo es muy interesante porque acá está combinando tanto el derecho de propiedad con la forma de cuestionar ese derecho, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir? Que el derecho de propiedad es un derecho humano. ¿Y qué es lo que se debe desestimar? Dice, ¿no? Para proteger ese derecho humano, se debe desestimar cualquier conducta, cualquier artificio que pretenda desconocer mi derecho. ¿Qué decía la demandante en este caso concreto? Mira, mi hermano y mamá se han puesto de acuerdo para no darme parte de mi herencia. ¿La herencia de quién? ¿De su mamá? No, la herencia de mi papá, porque su papá había fallecido. Y ese bien era de mi papá y de mi mamá. Y como mi mamá no quiere que yo reclame mi herencia, la herencia de mi papá, ¿qué ha hecho? Le ha vendido el bien a mi hermano. Pero no se lo ha hecho a mi hermano directamente, sino a la conviviente de mi hermano. Y para que yo no pueda recuperar el bien, encima han hecho una segunda compra-venta, ¿no? Entonces, a través de estos contratos son una forma de hacer un artificio, ¿no? Para que yo pueda verme afectado ¿en qué? Mi derecho a la propiedad, ¿no? Entonces, eso es lo que está estableciendo la primera regla. La segunda regla, que habla de que las normas que se aplican para la copropiedad pueden ser aplicables también al régimen de las sociedades gananciales. Sospecho que debe ser aplicable en todo aquello que le sea compatible, ¿no? En todo aquello que le sea compatible, ¿no? Interesante es esta regla, ¿sí? Porque hay muchos casos en los que están divorciados, pero en el proceso de divorcio no incluyeron bienes, para hacerlo más rápido, aparentemente, y por lo tanto han pasado muchos años y ¿qué es lo que sucede? El bien está siendo utilizado solamente por uno de los cónyuges y gana dinero solamente, ponte, lo alquila en un departamento, ¿no? Lo alquila, lo alquila, lo alquila. ¿Y quién se queda con el valor del alquiler? Pues supongamos, la mujer es la que tiene el dominio de ese bien. Ella lo alquila, ella se queda con el alquiler. Y según las reglas de la copropiedad, entonces yo podría demandarle a ella que me dé parte del alquiler, los frutos. Podría ser posible, ¿no? Si acá me está diciendo que se aplican. Si fuera una copropiedad, yo sí puedo. Porque si hay alguien que está disfrutando el bien de manera como en su totalidad está disfrutando del bien, yo puedo pedirle los frutos. Interesante. Esta regla es muy interesante. Poco se ha usado esta regla. También la tercera regla dice que las reglas de tutela del derecho de propiedad deben estar esencialmente orientadas a impedir en todos los casos el ejercicio abusivo de los derechos inmobiliarios de uno de los cónyuges. Otra vez, ¿qué consiste esto? En que no deben utilizar, ¿no?, contratos para dejar sin bienes al cónyuge. No es utilizar tu derecho de manera abusiva.
La cuarta regla, la actuación conjunta que se refiere al artículo 315 del Código Civil es una regla para los actos de disposición de bienes sociales. No era necesario poner esto, pero bueno, por si acaso, si hay alguien a quien no le ha quedado claro, la única forma de disponer un bien social es con la participación de ambos cónyuges. No hay otra forma. Simplemente con la participación de ambos cónyuges. Muy bien. Tercero, dice, para disponer de los bienes, quinto, la quinta regla dice que para disponer de los bienes sociales se requiere que en el acto de disposición intervengan a ambos cónyuges, repite lo anterior, por mandato expreso del artículo 315, como elemento constitutivo necesario para la validez. Y acá es donde varios profesores han puesto el grito al cielo. ¿Por qué? Porque como bien lo expresó el profesor Rómulo Morales, ¿no? La participación o mejor también el profesor Giovanni Priori, ¿no? La institución que estaba detrás del artículo 315 no era un tema de la estructura del negocio jurídico, sino de legitimación, legitimidad, falta de legitimación, ausencia de legitimidad. Y la legitimidad no es parte esencial del negocio jurídico, no es parte de la estructura. Por lo tanto, no podía ser un problema de invalidez, ¿no? Todo el mundo por eso se chancaba la cabeza. Pero acá, ¿qué está diciendo? Está contradiciendo toditos los profesores, así se los llevó embalados, como un tren, diciendo no, el 315 sí es una regla de un elemento constitutivo, ¿no? Necesario para la validez del negocio jurídico, ¿no? Y por lo tanto, dice la intervención del otro, si se ha celebrado el negocio jurídico sin la intervención de uno de los cónyuges, se está contraviniendo el orden público, el inciso 8. Y por último, dice, tratándose del caso referido. Y acá hay un supuesto especial, atentos. El supuesto especial es que tratándose del caso referido al cónyuge que dispone del bien social que actúa en nombre de las sociedades gananciales, excediéndose del poder especial otorgado por el otro cónyuge, actos ultra vires, el acto de disposición debería reputarse ineficaz en virtud al artículo 160. La Corte está reconociendo, muy bien, hay ocasiones en los que el acto jurídico o el contrato de compra-venta se ha redactado con una especie de poder, ¿no? O en representación. Fulano de tal vende la propiedad por derecho propio en representación de XXX, quien es su cónyuge, ¿no? En esos casos en los que se ha descrito así a los dos cónyuges, créanme, hay casos donde sí se ha descrito así a los dos cónyuges y solo firma uno, sí es aplicable el artículo 161, lo cual me parece perfectamente lógico, ¿sí? Dice, ¿ok? Y por último, ahora sí, por último me equivoqué, falta una regla más, dice, cualquiera de los cónyuges puede reivindicar el bien que pertenece a las sociedades gananciales en el caso de que uno solo de ellos hubiera dispuesto de la propiedad común. Entonces, ¿cuál es la salida? Vendieron el bien. Vendieron el bien. Tu bien, imagínate. Vendieron tu casita. Era de las sociedades gananciales, pero como solo tu DNI no estaba como casado, estaba como soltero, y ya te separaste de tu esposo, imagínate, ¿qué hago? ¿Debo pedir la nulidad del acto jurídico necesariamente? Algunos dicen que no. ¿Qué debo hacer? Lo que dice acá. Cualquiera de los cónyuges puede reivindicar el bien que le pertenece a las sociedades gananciales. O sea, yo puedo interponer directamente mi demanda de reivindicación. Interesante, es esta regla, como les digo, pocas veces, casi nunca la he visto. Es más, voy a probar, creo. Porque está diciendo que se puede reivindicar, y en la reivindicación se puede declarar incluso la ineficacia del título. Puedo decir, yo tengo mejor derecho a propiedad, porque yo era propietario y el título de ahí es nulo. Incluso puede haber una nulidad de oficio, no sé, se me ocurren mil cosas. Se puede reivindicar el bien. O sea, pero no creo que la intención de la Corte haya sido que tengas
que estar 10 años en un proceso de nulidad de acto jurídico y luego recién hacer una reivindicación. Yo creo que esta regla ha sido para que ya no tengas que ir por la nulidad del acto jurídico, sino para simplemente recuperar el inmueble. Ojo, siempre y cuando este sea el caso en que tú no tengas posesión del inmueble. Porque si tú tienes posesión del inmueble, ¿para qué vas a pedir reivindicación? La reivindicación la hace el propietario que no tiene posesión contra el poseedor no propietario, ¿no? Entonces, ya el código me está diciendo que puedo reivindicar. Y supongo que ahí se puede discutir un mejor derecho a propiedad, una nulidad del título de la otra parte, ¿no? Sí, normal. Pero si yo tengo posesión, yo sí tengo que demandar nulidad del acto jurídico, porque va a ser la única forma en que deje sin efectos jurídicos al título de la otra persona. ¿Sí? Muy bien, espero que hayan comprendido los alcances de este octavo pleno casatorio civil. Espero que les haya sido muy útil esta clase en este tiempo. ¿Sí? Muy bien, si es que no hay ninguna pregunta, entonces procedo a retirar. Muchas gracias.